con tu luz, alúmbranos, queremos. Para usted, yo le voy a animar a que vaya conmigo a Proverbios capítulo 30, y hoy vamos a estar terminando la serie Los 4 animales más pequeños que son más sabios que los sabios. Y yo le invito a que vaya conmigo a Proverbios capítulo 30, por favor, y nos vamos a detener leyendo desde el versículo 24 hasta el versículo 28, por favor. Desde el 24 hasta el versículo 28. Y vamos a leerlo a la voz de 3, 1, 2 y 3. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Y de la araña vamos a estar hablando hoy, y vamos a estar hablando un poquito de las características de la araña. Pero antes de empezar, vamos a darle el título, por favor, a la prédica, y le hemos dado por título: recomendaciones para vivir en el palacio del rey. Recomendaciones para vivir en el palacio del rey. ¿Qué tal si usted puede repetir conmigo el título? 1, 2 y 3. Recomendaciones para vivir en el palacio del rey. Y definitivamente vamos a utilizar a la araña para que nos dé varias recomendaciones de cómo vivir en el palacio de un rey. Yo recuerdo, mis hermanos queridos, y creo que ustedes deben de tener muchas anécdotas en el corazón cuando ustedes estuvieron más jóvenes o estuvieron más pequeños bajo el mandato de su padre o bajo el mandato de su madre. Algo que yo recuerdo fue una transición que tuvimos nosotros en el año 82, 83 más o menos, donde mi padre decidió irse a vivir a Venezuela, y en ese trayecto pudo llevar a mi mamá, y se desplazaron mi papá y mi mamá hacia Venezuela, pero años después, unos 2 o 3 años después, decidieron mandar a traernos a nosotros, y resulta que al no tener papeles legales para entrar a Venezuela, teníamos que entrar como indocumentados, y el paso entre Cúcuta y Venezuela era un paso bastante tedioso, bastante difícil. Y yo recuerdo que lógicamente fácil era viajar desde donde nosotros estábamos, desde Medellín, y viajar a la ciudad de Cúcuta en avión. Cuando nosotros viajamos a la ciudad de Cúcuta, encontramos un padre que estaba limitado económicamente, y mi papá tenía un amigo en Cúcuta, y al tenerlo decidió pedirle hospedaje para mí y para un hermano y para él, para que nos pudiera sostener unos días mientras que el paso entre Cúcuta y Venezuela se pudiera abrir un poquito para nosotros pasar sin papeles, indocumentados. Yo recuerdo que yo llegué muy cansado ese día. Habíamos viajado desde Medellín a Cúcuta en avión, y por algún motivo yo había llegado muy cansado. Me acosté a dormir, dormí toda la noche, pero resulta que al otro día cuando me levanté y yo salí en pantaloneta, y estaba en un segundo piso, y el primer piso de la casa era un lobby a manera de restaurante, donde ellos efectivamente tenían un restaurante. Yo bajé en pantaloneta, bajé sin camisa, y mi papá me grita desde abajo y me dice: Oscar, ¿a usted no le da pena? ¿Usted no se da cuenta que esto es una casa ajena? Esta no es su casa y usted tiene que respetarla. Me lo dijo delante de personas, me lo dijo delante del dueño de la casa, así que me devolví con mi corazón un poco adolorido, pero me devolví y me puse una camiseta y pude salir otra vez. Hasta el día de hoy yo le agradezco a mi papá ese regaño. ¿Por qué? Porque de cierta manera mi papá desplegó una especie de sabiduría en mi corazón. ¿Por qué? Porque desde ese día empecé a respetar las casas ajenas, y no solamente aprendí a respetar a las casas ajenas, entendí que un padre que se preocupa por sus hijos es aquel que está
presto a analizar cualquier situación y de inmediato poderlo corregir. Yo creo que los padres de hoy en día pueden tener muchos problemas con sus hijos debido a que se demoran para corregir lo que están viendo inmediatamente en el corazón o en el comportamiento de sus hijos. Ahora bien, yo tomé ese regaño de mi padre a manera de sabiduría y, como les digo, hasta el día de hoy me ha servido. Pero la Biblia también nos habla de 4 animales que producen sabiduría. No es ni siquiera, escúchelo bien, necesario tener que leer la Biblia colocando ese comentario entre comillas, porque lógicamente es necesario para poder uno entender conceptos de sabiduría que le pueden ayudar a uno a mejorar su conducta, su forma de vivir y a poder mejorar la calidad de vida que tenemos entre los demás. Primero, la Biblia presenta un primer animal, y el primer animal que presenta allí, ¿cuál es? En lo que leímos, ¿cuál es? La hormiga. ¿Qué dice de la hormiga? Pueblo que no es fuerte, mas sin embargo recoge en verano la comida para el tiempo del invierno. ¿De qué nos habla la hormiga? Nos está hablando de ser prudentes, que en el momento en que tú tengas, que en el momento en que tengas la posibilidad de ahorrar, guarda un poco, porque lógicamente van a venir inviernos, y al venir inviernos debes de tener la capacidad por prudencia de sostenerte. Del segundo animal que nos habla la Biblia allí, nos habla acerca del conejo. Dice, pueblo que nada esforzado. No quiere decir que el conejo no sea fuerte, no quiere decir eso. Quiere decir que el conejo no se esfuerza por su vida, mas sin embargo usa la inteligencia para colocar su casa en la roca. La Biblia nos dice que una persona no se mueve ni sentimentalmente, ni económicamente, ni en ninguna área de su vida si permanece plantado sobre la roca. E inclusive la Biblia dice en el Salmo capítulo 1 que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que confía en Dios y que pone la palabra de Dios por base dentro de su corazón. Así que la Biblia nos ayuda a extraer del conejo ese tipo de sabiduría. Pero también la Biblia nos habla de un tercer animal y nos habla de la langosta. Dice que es un animal que no tiene rey, mas sin embargo anda por cuadrilla. La langosta nos enseña la unidad, apunta a que debemos de permanecer juntos. La langosta apunta también a que debemos de trabajar en equipo, de que nos necesitamos unos a otros, de que Dios nos creó para tener interacción los unos con los otros y una interacción dinámica. Por eso la Biblia plantea el amor como la base de una relación interpersonal para que esa relación sea buena. La Biblia dice que el amor cubrirá todas las multitud, todos los pecados, cubrirá todas las faltas. Quiere decir que entre más amor haya en tu corazón, ahora no cualquier tipo de amor, estamos hablando del amor genuino de Dios. Una cosa es el amor que tú tienes y otra cosa es el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en tu corazón. Ese amor no te lleva al fracaso, ese amor incluso te defiende, incluso ese amor te da la capacidad de responder correctamente frente a aquellos que no te aman. Ay, mis hermanos, cuán difícil es amar al que no lo ama a uno, cuán difícil es aceptar al que no lo acepta a uno. Pero la Biblia dice que la persona llena del fruto del Espíritu, con el cual empieza el amor, tiene la capacidad de trascender, tiene la capacidad de ser una persona totalmente diferente. Ahora bien, vamos a hablar de la araña, y si usted se ubica en el versículo 28, podemos desarrollar el tema de esta mañana. Versículo 28 de Proverbios capítulo 30, por favor. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer. Proverbios capítulo 30, sí, versículo 28. Leámoslo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Vamos a dividir el versículo. La araña que atrapas ¿con qué?
con la mano. En sí, la araña ya está mostrando que es un animal muy sensible o que es un animal muy delicado, que el ser humano tiene la capacidad de atrapar de una manera fácil. En ese concepto, yo quisiera llamar la palabra pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene la capacidad de atraparte de una manera muy fácil. El pecado tiene la capacidad de destruirte si tú lo recibes, si tú lo aceptas de una manera muy fácil. Cuando hablamos de que es fácil atrapar a la araña, tenemos que hablar acerca de la facilidad en que el pecado puede llegar a nosotros. El pecado tiene consecuencias sobre nosotros y al tenerlas, esas consecuencias pueden ser destructivas. Bien cabe decir que la Biblia le da salida al pecado y le da salida al pecado a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona rinde su corazón a Dios por medio de Jesucristo, esa persona ya cuenta con las herramientas, con el poder dado por Dios para poder vencer al pecado. Claro que el pecado destruye, claro que el pecado puede atrapar, claro que el pecado tiene la capacidad e incluso no solamente de afectarte a ti, sino de afectar a otras personas que te rodean. Mis hermanos, hablar del pecado tendríamos que expandir un poco más la palabra pecado. ¿Qué es el pecado? Permítame, le leo esta porción. ¿Qué es el pecado? Pecado es cualquier acción, es cualquier sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es el pecado? Es cualquier acción, cualquier sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Puede ser algo malo, puede ser algo injusto, e inclusive pecar también tiene que ver con dejar de hacer lo bueno. A eso también se le llama pecado. Pero la palabra pecado en su original nos habla de errar al blanco. Eso es lo que significa pecado. Pecado en su palabra original significa errar a un objetivo, errar al blanco. ¿Qué quiere decir eso? Me parece tan sabio Dios, me parece tan inteligente. ¿Por qué? Porque los hombres han tratado de acercarse a Dios detrás de sus propios conceptos y de esa manera han errado al blanco. Los hombres buscan un intermediario, pero no buscan a Cristo para que Cristo sea el intermediario. Los hombres buscan agradar a Dios, pero no por medio de una santidad, ni por medio de apartarse para Dios, sino por medio de méritos propios. Y a eso se le llama errar al blanco. El hombre, a través de todo lo que ha hecho, ha errado al blanco. La Biblia describe el pecado como algo que te paga. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. La palabra destituido tiene que ver con estar lejos de Dios. Pero la Biblia dice que así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación. Y esto es Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? Dígalo de nuevo, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. Quiere decir que entonces hay solución para el pecado. La Biblia registra varios pecados en los que Dios intervino. Escúchelo bien. Hoy en día nos preguntamos, pastor, ¿todos los pecados son iguales delante de Dios? Claro que sí. Desde la mentira más pequeña hasta el más grande asesinato es igual delante de Dios. Pero la Biblia también declara que hay pecados que son graves, y al ser graves llaman la atención de Dios y Dios actúa inmediatamente. Recordemos uno, la ciudad de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra pecaba contra Dios y que el humo, escúchalo bien, el humo de su rebelión subía delante de Dios, y Dios un día decidió quitarla. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no solamente se corrompían, sino que también corrompían a los que venían por primera vez. Me llama la atención porque en Sodoma y en Gomorra vivió un hombre justo llamado Lot, y resulta que Sodoma y Gomorra nunca pudieron copiar la conducta de un hombre justo. Quiere decir, familia, que Dios le puso
la oportunidad por medio de Lot para que Sodoma y Gomorra se convirtiera, pero nunca escucharon a Dios. Hablemos de otro caso, el famoso caso de Noé. Dice la Biblia que Dios miró que la maldad de los hombres aumentaba. ¿Usted sabe qué es eso? La maldad de los hombres aumentaba y dijo Dios, vamos a raer la humanidad, vamos a quitar la humanidad. Y dice la Biblia que por la maldad quitaron lo que fue el tiempo de Noé. Hubo un castigo llamado el diluvio y entonces Dios consideró que el pecado que había allí era grave. ¿Usted está conmigo? ¿Usted me está entendiendo? Estoy como emocionado. Sí, familia, Dios consideró que el pecado era grave. Y al considerar que era el pecado grave, Dios intervino inmediatamente. Ahora bien, existen tres factores que determinan la seriedad de un pecado. El primer factor, y esto lo estoy diciendo a manera de introducción, sin todavía entrar en la prédica. El primer factor que determina la seriedad de un pecado se llama gravedad. O sea, Dios determina que un pecado es serio por la gravedad de esto. Hablemos de un pecado que puede ser grave. Se conoce como el pecado de desconfiar de Dios, de dudar de Dios. Cuando tú no dejas que Dios te guíe, cuando tú no dejas que Dios sea el que pueda prosperar tu vida, que el que sea el que forme tu vida, entonces eso se llama desconfiar en Dios. La Biblia nos relata de un hombre llamado David, y ese rey David, un día engrandecido, un día con mucho poder, un día con mucha fortuna, un día con un ejército muy grande, le vino un pensamiento al corazón, y ese pensamiento le decía, haz un censo. Y cuando le vino ese pensamiento de hacer un censo, los generales del rey David le dijeron, Señor, no tienes necesidad de hacer un censo, tú tienes hombres de guerra, tú tienes hombres poderosos, tienes un ejército muy grande, no hagas un censo. Y dice la Biblia que el rey David no obedeció la voz de sus generales y terminó haciendo un censo, y Dios llamó a ese censo una desconfianza hacia él. ¿Por qué? Porque el rey David estaba colocando su confianza en lo que veía, en lo que tocaba, en lo que podía hacer, pero no tenía la confianza puesto en Dios. Creía que el Dios que lo libró antes de Goliat ya no lo podría seguir librando. Familia, la desconfianza ante Dios es pecado. ¿Por qué? Porque dudamos de lo que Dios pueda hacer en nosotros. A eso se le conoce como un pecado de gravedad. Ahora, existe otro factor para determinar la seriedad de un pecado. El segundo factor es la intención del pecado. Escúchelo. El segundo factor, ¿cuál es? Repítalo de nuevo. ¿Cuál es? La intención del pecado. Esto determina en el corazón del hombre cuál es su deseo. Quiere decir, y anótelo bien, familia, que la intención de un pecado puede señalar que una persona peca contra Dios con ignorancia o sin ignorancia. Escúchelo bien, la Biblia no hace distinción entre la ignorancia o el conocimiento para que el pecado sea juzgado, pero la Biblia lo escribe en ella para que usted entienda que sí hay pecados que se hacen por ignorancia. Y yo quiero que usted me acompañe a Primera de Timoteo para entenderlo mejor, capítulo 1, versículo 13. Hay pecados que se hacen al ignorar la palabra de Dios, y más cuando usted no lee la Biblia. Si usted no es una persona que practica la lectura de la palabra, es una persona que va a pecar por ignorancia. Ahora bien, ¿qué excusa le puede dar usted a Dios cuando usted tenía el manual de vida por delante de usted? Familia, es doloroso, escúchelo ver, saber que el cristiano de hoy en día se levanta en la mañana, sale a trabajar y no ha cogido una Biblia, y piensa que al llegar a la casa la va a coger, pero al tomarla se queda dormido. Es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia es lámpara a nuestros pies. Ahora bien, Pablo nos dice en esta escritura que él pecaba por ignorancia. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Eso nos habla del segundo factor, que es el pecado por
la intención del pecado. El tercer factor que determina la seriedad de un pecado es la frecuencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que pecan y se arrepienten y dicen: Señor, yo confieso mi pecado. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. El tercer factor nos habla de un hombre o de una mujer que sencillamente siguen practicando el pecado, y la Biblia dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tiene, familia? Capítulo 3, versículo del 4 al 6. ¿Cuántos van a leer conmigo? ¿Usted está recibiendo algo? Estamos en la introducción nomás, o sea que lo que viene es mejor. 1, 2 y 3. Todo aquel, venga, hágalo con fuerza, que estos versículos son poderosos. 1, 2 y 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él y no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted debiera dar un aplauso a Dios por eso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, si pudiéramos relacionar el pecado, si pudiéramos relacionar la araña, que fue el versículo con el que arrancamos, tendríamos que hablar de la telaraña que produce la araña, ¿cierto que sí? Es algo muy común, es tan común que usted sale de cualquier lugar, de cualquier recinto, y usted a veces se encuentra envuelto en una telaraña, y déjeme decirle, más que ser agradable, es fastidiosa. La Biblia nos habla de la telaraña en forma de pecado que puede atrapar a una persona. Yo quiero que usted me acompañe a Proverbios capítulo 5, por favor, versículo 22 y versículo 23. Yo no sé si usted es de las personas que observa. Yo soy una persona que me gusta mucho observar. Cuando una araña hace su telaraña y atrapa una mariposita o un pequeño insecto, la araña detecta el movimiento en la telaraña y ella inmediatamente le llega a la presa. Pero cuando le llega a la presa, ya esa víctima que está allí está cansada de luchar con la telaraña, está agotada, ya no tiene forma de defenderse, hasta que viene la araña e inyecta el veneno en el animal, y el animal ya luego es envuelto para luego ser devorado. Familia, igualito trabaja el pecado. El pecado primero te atrapa, te deja sin fuerzas, te quita la fuerza, te quita toda la energía que puedes tener dentro de ti. Luego te pone un ratico a esperar que llegue el veneno, y cuando el veneno llega dentro de ti, empiezas a ser un practicante frecuente del pecado. Por eso es muy importante el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, tiene la capacidad de salir de esa telaraña. Ahora bien, el arrepentimiento tiene que ver con una manera sincera de acercarse a Dios. Me acerco a Dios porque creo que lo que la Biblia dice es verdad, y porque creo que al practicarlo, la Biblia va a corregir mis caminos. La Biblia dice que los pasos del hombre están en las manos de Jehová, y que Él a todo lo que Él quiere lo conduce. Cuando colocas tus pasos en las manos de Dios, lo que quiere Dios es ordenar tus pasos. Ahora bien, miremos esta telaraña cómo funciona. 1, 2 y 3, léalo con fuerza. Prenderán y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es un versículo muy especial.
prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las telarañas ¿de qué? De su pecado, y luego será que él morirá por falta de qué? De corrección. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? Ser corregido. ¿Para qué? Para que viva. Pero el hombre de hoy en día no quiere ser corregido. Es más, el hombre que es corregido endurece su corazón y dice: no quiero trato de Dios conmigo. Y la Biblia dice que el hombre que endurece su corazón, al final no habrá remedio para él. Ahora bien, el personaje central de esta prédica se llama la araña. Cómo la araña nos enseña a vivir en palacios de un rey. Y para entenderlo tenemos que primero mirar las características de la araña. ¿Las quieren conocer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a conocerlas entonces. Características de la araña. Punto número 1, por favor. Lea conmigo el punto número 1. Son 1, 2 y 3. Son muy buenas a entornos cambiantes. Imagínese un cristiano corregido por Dios. Eso es maravilloso. Un cristiano corregido por Dios le fluye la vida. Usted va a un lugar a trabajar, escúchelo bien, y si usted ha sido un cristiano tocado, formado, y le voy a decir otra palabra, pulverizado por Dios, donde usted no viva, donde usted no sea de esos pescaditos que usted coge y todavía revolotean, ese cristiano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier lugar. Los cristianos vamos a estar siendo probados a toda hora, y ustedes y yo vamos a ir a trabajar a lugares donde vamos a encontrar amargados de corazón, heridos del alma, donde vamos a encontrar gente endeudada, donde vamos a encontrar temperamentos diferentes. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el cristiano debe de ser como la araña, que se adapta a ¿qué? A entornos cambiantes. Puede ser hoy en día, y nosotros lo conocemos, y mi esposa, déjeme decirle algo muy lindo que tiene mi esposa Clara. Mi esposa Clara me dice: papi, estoy pronta a que venga el cierre de mi edad y necesito que usted me comprenda un poco. Papi, y ella me dice: papi, estoy teniendo cambios hormonales en mi cuerpo y necesito que usted me comprenda. ¿Qué debe de ser la posición mía? Adaptarme como cristiano a los cambios, al entorno que me está rodeando. ¿Por qué? Porque si tú no te adaptas como cristiano, vas a dar mal testimonio. ¿Por qué? Porque si no te adaptas, vas a dañar el corazón de alguien más. ¿Por qué? Porque vas a dejar de brillar, no vas a poder ser luz. Y si dejas de ser luz, ¿cómo ganarás a otros para Cristo? A la verdad, vamos a estar siempre bajo presión. La primera característica nos enseña que debemos de aprender a los cambios que nosotros podamos observar en los demás. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser bendición. Ahora bien, la palabra aprender es muy importante. Si usted no está dispuesto a aprender, jamás va a llegar a ser el discípulo que Dios quiere que usted sea. Vamos por favor a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, y vamos a encontrar un hombre que utiliza la palabra aprender. ¿Cuántos aquí están dispuestos a aprender? 3, 4. ¿Cuántos? Es importante que usted esté dispuesto a aprender. Y yo le voy a dar un secreto. Cuando usted vaya a un trabajo y lo vaya a empezar por primera vez, váyase con mucha humildad. No se las pique a que sabe mucho. Vaya por debajo. Métase. Dice la Biblia que el humillado será ensalzado. Analice el entorno de su trabajo. Quién es y quién no es. Quién habla y quién no sostiene. Analícelo y de acuerdo a eso muévase con sabiduría. La Biblia dice que el cristiano sabio sabe cómo hacer una guerra. Pero hay gente que dice: soy cristiano, todas me las sé, es que yo soy así, es que yo practico la palabra. No, entre con silencio, entre calladito, que su testimonio diga su forma de caminar, realmente quién es su boca. ¿Usted está aquí? 1, 2 y 3, léalo conmigo. Vamos a leer a un hombre que aprendió y vamos a ver qué aprendió en momentos difíciles. ¿Sabes dónde tienes que aprender? En momentos difíciles. Usted no ha notado que usted se va de vacaciones y usted, póngale cuidado, usted se va de vacaciones y a usted se olvida aprender. Usted no hace sino disfrutar.
la brisa, el jugo de mango con hielito. Usted se sienta allí, cruza las piernas, papi, écheme protector, y usted se olvida de aprender. Pero la Biblia dice que hay circunstancias en las que tienes que aprender, porque si no vas a aprender, no vas a desarrollar contentamiento. La persona que aprende desarrolla el segundo fruto del Espíritu, que se llama gozo. Y el gozo es la fuente, escúchelo bien, de la alegría. Es la fuente del agradecimiento. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, repítalo, pues he aprendido, ¿a qué? Siga leyendo. Sé servir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que Pablo coloca la llave de todo lo que aprendió a lo último. Dice, todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Quiere decir que el cristiano maneja la primera característica de la araña, que se adapta a cualquier ambiente. No para pecar, no para hacer lo malo, se adapta para ser bueno, se adapta para ser sal, se adapta para ser diferente, se adapta para edificar a los demás, se adapta para que los demás le pregunten ¿quién es el que vive en ti? Se adapta para mostrar amor, se adapta para dar esperanza, no se adapta para asesinar a los demás, no se adapta para criticar a los demás, no se adapta para chismosear de los demás, se adapta para bien. ¿Por qué? Porque el gozo lo acompaña. Usted está aquí. Dele pues un aplauso a Dios. Déselo. Dios quiere que estas mismas características se mantengan dentro de nuestra vida. Déjeme leer algo que me llamó la atención esta mañana estudiando el tema. Hablamos del gozo. Un cristiano sin gozo es un cristiano amargado. Mire, familia, usted quiere ver, y yo se lo he enseñado mucho, usted quiere conocer una mujer amargada, mírele el rostro. Y si ese rostro tiene forma de diamante aquí abajo, está señalando la conducta que tiene en su hogar, en su trabajo y en cualquier lugar. Está amargada. ¿Por qué? Porque tal vez le falta gozo y le falta alegría, o porque hay alguien que le está amargando la vida. Puede ser su mismo esposo, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona, pero algo que quita la amargura del corazón se llama gozo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gozo. Ahora permítame leerle una definición de gozo que a mí me llamó mucho la atención. El gozo es un estado interno no perturbado por el entorno. Escúchelo. El gozo es un estado interno no perturbado por el entorno, que capacita al creyente para sobrellevar el dolor y la pena sin perder la esperanza. Se lo voy a volver a repetir porque hay 30 manos que me dijeron que lo repitiera. Escúchelo. El gozo es un estado interno no perturbado por el entorno, que capacita al creyente para sobrellevar el dolor y la pena sin perder la esperanza. Esto es algo glorioso. Es un asunto interno. ¿Dónde trabaja Dios? Aquí dentro. ¿Dónde trabaja Dios? Aquí adentro. Entonces, si eso es un asunto interno, tiene capacidad de vencer el entorno donde tú te estás moviendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Si el gozo es mi fortaleza, yo tengo la capacidad de ambientalizarme a cualquier situación, ser agradecido, vivir dentro de las normas y principios de Dios. ¿Usted está aquí? ¿Está recibiendo alguna cosita? ¿Cómo se llama la prédica? Segunda característica, para que la note, de la araña:
Las arañas mantienen los lugares limpios de insectos y de plagas. Así que no las mate. Segunda característica. ¿Sabía que Dios nos diseñó a nosotros para mantenernos limpios de insectos y de plagas? Yo no sé si usted tiene Netflix. Yo tengo Netflix. Y ayer estuve, pastor, qué notición. No es una noticia. Estuve viendo un documental de unas ballenas que está en Netflix, yo se lo recomiendo. Y las ballenas se transportan de un lugar a otro cientos de kilómetros. Y se transportan para encontrarse con pequeños pescaditos, ballenas y tiburones martillos. Y se transportan solamente con el fin de que estos pescaditos les quiten los hongos del cuerpo, les quiten las bacterias del cuerpo y ellos puedan ser limpiados y sanados. Escúchelo bien. La Biblia nos enseña que usted tiene que ser limpio de bichos que podemos tener usted y yo, de plagas que pueden venir a nuestra vida. Ahora bien, las plagas, comparándolas con la araña, tendríamos que hablar con plagas muy pequeñas. Yo no sé si usted hace lo mismo, pero a mí me pasó, tengo una anécdota que yo siempre le saco gusto. Hace 3 años empezamos nosotros a notar, 3 o 4 años, que en la casa en ciertas temporadas habían mosquitas. Yo dije, Dios mío, ¿qué será esto? Oré para que el Señor reprendiera esa plaga, pero esa plaga se aumentó porque como que era una plaga natural. Escúchelo bien, Señor, ¿qué es esto? Y notamos que para el invierno se iban los moscos, pero regresaban. Entonces un día cuando ya vi mucho, me dio por buscar en internet y resulta que la casa tenía una plaga. Ahora por esto no me la vaya a dejar de comprar. Tenía una plaga, ¿y era una plaga de qué? De termitas. Llamo a una compañía, taladra la casa alrededor, le vacían un veneno a presión, pero le digo yo al hombre, Señor, yo fumigo cada que corto el pasto, yo cuido mucho mi casa, ¿de dónde vinieron las termitas? Y el Señor me dijo, mira, las termitas pueden venir de una casa a otra. Miren que hay plagas que se pueden pegar de un hombre a otro. Escúchalo bien. Y dice, y las termitas viajan por la humedad y se meten por debajo del pasto y llegan a tu casa y se meten a la casa. Entonces le dije yo, ¿y cómo vamos a evitar eso? Me dice, es muy fácil, te voy a enseñar un secreto. Haz una zanja alrededor de tu casa, más o menos a 1/4, y manténla limpia donde llegue la luz, porque las termitas son enemigas de la luz. El pecado es enemigo de la luz. Escúchelo bien, el pecado es enemigo de la luz. Cuando tú detectas una plaga en tu vida, una plaga de pornografía, una plaga de deseos de avaricia, una plaga de enemistad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haz una zanja donde te llegue la luz del evangelio. Cuando te llega la luz, entonces ese bicho y esa plaga no se mete dentro de ti. Alábalo si puedes. ¿Usted está aquí? ¿Usted está recibiendo algo? Dígame el título de la prédica, por favor. Ahora bien, hay plagas pequeñas que se pegan en el cuerpo. Vamos a meditar en una, la gritería. La Biblia dice como mandamiento, escúchelo, que no hayan gritones entre vosotros. Más o menos lo parafrasea así. Eso es una pequeña plaga que hay que sacar del corazón de nosotros, que hay que sacar de nuestro carácter. Son plagas pequeñas, pero tenemos que ir a la luz. Tenemos que ver esos pescaditos pequeños, la palabra de Dios que limpia nuestro corazón. Las arañas mantienen limpia la casa o los lugares de insectos y de plagas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor, versículo 31 y 32. Efesios capítulo 4, y léalo conmigo rápidamente. 1, 2 y 3. Quítese de vosotros, mire, pequeñas plagas, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. La Biblia está hablando de que estos son pequeñas plagas. Ahora bien, yo me metí a Google y resulta que Google le da recomendaciones a los dueños de casa. Pastor, es que no tengo casa, tengo apartamento.
Hermano, déjese predicar, no sea tan duro. Algún día la va a tener, escúchelo bien. ¿Cierto que sí? Me metí a Google y dije yo, hagamos a un lado por un momento, y lo voy a poner entre comillas porque ustedes me conocen, amo la palabra. Vamos a quitar la palabra y vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones que Google o los profesionales le da a un hombre y a una mujer, dueños de una casa o de una propiedad, para que mantengan limpio su propiedad de plagas. Y me di cuenta que las mismas recomendaciones que da Google son las mismas recomendaciones que da la bendita palabra de Dios. Anótela como letra A. Primera recomendación: manténgase alerta. Por ahí dijeron alerta. Ok, manténgase alerta. ¿Usted está aquí? Primera recomendación: manténgase alerta. Las plagas espirituales se producen rápidamente. Las plagas no salen de la noche a la mañana. Necesitan un tiempo de incubación y necesitan un tiempo de crecimiento. Hello. Quiere decir que hay plagas en nuestro corazón. Hay gente que dice: pastor, iba caminando y caí en pecado. Mentiroso. Ya dentro de ti había una plaga. Y una plaga que estaba ¿qué? Creciendo. Había una plaga que ¿qué? Que se estaba ¿qué? Incubando. Cuando tú veas que hay algo que se está incubando, entonces esté alerta para que se retire. Utiliza a tu esposa, utiliza a tus hermanos, utiliza a la iglesia, pero ponte alerta. Yo no sé si usted tiene la capacidad de tener esa conversación con su esposa y decirle: mami, ayúdame. De hablar con su pastor y decirle: pastor, ayúdeme. Pastor, es que usted me acribilla en las prédicas. Hijo, ¿sabe qué? Le voy a decir algo y le voy a dar un consejo que sale de mi corazón. Vaya a una iglesia, pequeña o grande, pero que esta iglesia tenga la característica de exhortarlo y decirle que es pecado. Si usted no va a una iglesia que no le hablen de pecado, tenga cuidado, papá. Están buscando su interés, su bolsillo, su carácter, su personalidad. A mí no me interesa llenar esto. Con pocos o con muchos, Dios ha pagado la renta de este lugar. Dios ha sido bueno. ¿Qué me interesa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué me interesa? Que usted ordene sus pasos. ¿Por qué? Quiero evitar el dolor de cabeza. Segunda recomendación o letra B. Letra B, cuida el exterior. Pastor, ¿cómo así es? El evangelio dice que debemos de cuidar el interior. Familia, hay una recomendación que me llamó la atención: cuida el exterior. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 25 y 26. Los insectos pueden llegar del exterior. Antes de leer este versículo, permítame decirle lo que dijo Moody, un gran predicador del siglo XIX. Mire lo que dice: el barco navega en aguas del mundo. El barco es usted y soy yo. Póngame cuidado. El barco navega en aguas del mundo, pero si el agua entra en el barco, este se hunde. La primera recomendación: manténgase alerta. La segunda recomendación, ¿cuál es? Cuide el exterior. Mira lo que dice Proverbios 4, 25 y 26. Recuerde que le estoy enseñando a ir a la casa del rey. ¿Cómo vivir en la casa del rey? Léalo 1 y 2 y 3. Tus ojos miren lo recto y diríjase en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ¿qué? ¿Cuántos caminos deben de ser rectos? Todos. Ahora dice: tus ojos miren lo recto. Si usted es un hombre muy mirón y usted es una mujer muy observadora, porque es que ahí sí hay mujeres observadoras. Dice: tus ojos miren lo recto. Cuida tu exterior. Tercera recomendación, por favor: mantén orden y limpieza. Si hay algo que le gusta a los insectos y a las plagas, es el desorden y la suciedad. Familia, si hay algo que le gusta a las plagas espirituales, es el desorden de tu vida y la suciedad de tu vida. ¿Usted está aquí? ¿Saben por qué? Porque las pequeñas plagas se alimentan del desorden y de la suciedad de algo. Familia, si estamos sucios, Cristo ofrece limpiarnos. Si estamos en este momento debilitados, Cristo ofrece fortalecernos. Familia, ustedes desconocen tal vez el poder de la oración, pero cuando usted ora
y busca su rostro, dice la Biblia que el que lo busca lo encuentra. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? ¿Te va a encontrar para darte una colombina? ¿Te va a encontrar para decirte ten estos $10,000 que te hace falta? Va a fortalecer tu corazón. Yo he visto hombres y mujeres que están debiendo hasta esta vida y la vida que viene. Yo no sé, pero le voy a decir una cosa: tienen una paz de Dios, tienen una fragancia de Dios, tienen algo de Dios. ¿Sabe dónde lo consiguieron? De rodillas. Lo consiguieron con el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Dice la Biblia: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Con ese amén peino un calvito. Sí, bendito sea Dios. ¿Cuál fue la recomendación? La última: mantén orden y limpieza. Acabo con el punto entonces 2, porque estos eran puntos A y B y C del primer punto. Bendito sea Dios. Del segundo. Cuida el exterior, te recomendé. Evita hacer planes que le abran puertas al pecado. Cultiva una enemistad con el pecado. Mantén orden y limpieza. Ahora, vayan conmigo de nuevo a Proverbios 30. Capítulo 28, por favor. Y vamos teniendo preparados Salmo 15 del 1 al 5. Pero veamos primero Proverbios. Léalo conmigo. Y yo quiero que usted lo lea fuerte. Mire que su pastor se esfuerza y se esfuerza por transmitir una palabra. Yo quiero que usted se esfuerce en este momento. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Wow, un insecto insignificante vive en palacios del rey. Familia, yo no sé usted dónde está viviendo, pero yo sé que usted y yo podemos vivir en el palacio del gran rey, en el palacio del Señor. ¿Cómo? Ahora viene una porción que a nosotros nos llevará siempre a estar en la casa del rey. Déjame decirte, esa casa no tiene goteras. Yo no sé si usted ha llegado a vivir en casa con goteras. Cuando yo era niño vivía en una y parecía un danzarín en esa casa con un balde. Cogía las goteras de acá, cogía las goteras de este lado. Escúchelo, así me mantenía. Y tenía una gotera en especial que caía en toda la mitad del colchón. Y el tamaño de la pieza era el tamaño del colchón. Ni siquiera podía mover el colchón para la izquierda ni para la derecha. Toda la noche era con un tarrito y una almohada aquí puesta. Delante de Dios se lo digo, esperando una gotera. Yo no sé bajo de qué casa estás viviendo. Si una casa llena de goteras, que es confiar en ti mismo, que es una casa destruida, que es confiar en los demás. Pero Dios te ofrece una casa muy linda, un palacio, y te promete que si vives en ese palacio participarás de sus banquetes. ¿Cuáles son los banquetes de Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Dice la Biblia: frente a tales cosas ya no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que en la casa de Dios puedes vivir con gozo, con alegría, con paz, porque sus promesas se van a cumplir en ti. ¿Qué dice la Biblia? Sea Dios veraz, mas todo hombre ¿qué? Mentiroso. Quisiera el hombre conocer a Dios, quisiera el hombre acercarse a Dios y decir: Dios, tú eres real, tú eres real, y creer en el Señor. Ahora mire lo que dice Salmo 15 y lo vamos a leer del 1 al 5 y léalo con fuerza, porque así nos ponemos de pie y oramos al Señor. 1, 2 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pero hagamos algo a manera de ejercicio. En vez de tabernáculo diga palacio. 1, 2 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu palacio? ¿Quién morará en tu palacio? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. ¿Dónde? Pero venga, que hay algo maravilloso. Habla verdad, ¿dónde? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que les traen algo para comer y ese contenedor echa un mito? Y lo lleva a la persona y dice: lo hice por YouTube, porque ya tenemos un maestro en YouTube increíble. Lo hice. Y usted llega y le echa, coge un poquito, se lo manda a la boca y usted empieza y dentro de su corazón usted dice: qué cosa tan asquerosa. ¿A usted le ha pasado? No diga que no. A mí me ha pasado y en mi corazón digo: uy. O sea, en mi corazón digo: qué cosa tan asquerosa. Y de aquí para afuera digo: qué delicia, hermano, vuélvalo a hacer.
A mí me ha pasado, escuche lo que traen eso y yo cojo para otro lado. Yo digo, no, yo no quiero mentirle a ese hermano. Yo no quiero mentirle, familia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién habitará en tu palacio? ¿Y quién morará en tu palacio? El que anda en integridad y hace ¿cómo? Justicia. ¿Qué es la justicia? Enderezar tu camino. Endereza tu camino y dice, y hace justicia. Ahora sí siga leyendo conmigo. 1, 2 y 3. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia a su suegra. Vea, con su lengua. Con su lengua. Siga leyendo. Ni hace maldad a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Versículo 4 y 5. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas. Póngase de pie, por favor. con